Hola de nuevo a todos chicos y chicas, soy Iriana Álvarez Méndez, bueno, otro día más por mi canal. El vídeo de hoy yo sé que os va a gustar mucho, al igual que os han gustado los anteriores vídeos en los que os cuento las experiencias que he ido teniendo con las diferentes asignaturas de primero de la carrera de Historia, tanto del primer semestre como del segundo semestre, que es con las que estoy ahora mismo, haciendo las experiencias y demás. Así que sin más dilación y sin más enrollamiento, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno chicos y chicas, pues en el vídeo de hoy os vengo a hablar sobre otra de las asignaturas que he tenido yo a lo largo del segundo semestre del primer curso de la carrera de Historia. Bueno, como ya sabéis, pues en la primera tanda de vídeos os fui contando las experiencias en las diferentes asignaturas del primer semestre, que fueron 5 en este caso, y ahora os voy a hablar sobre la asignatura de Prehistoria Universal 2, la segunda parte de Prehistoria, que en la cajita de información o de descripción os voy a dejar el link del vídeo en el cual os hablaba de Prehistoria Universal 1 y mi experiencia con esa asignatura, porque esa es la primera parte de la asignatura de Prehistoria. Ya que, como dije, pues la asignatura de Prehistoria tiene dos partes, al igual que Historia Antigua, que tiene dos partes también. Porque en la primera parte se habla de una serie de cosas y en la segunda parte pues ya se habla de otra serie de cosas. Pues bueno, os voy a decir sobre la asignatura de Prehistoria Universal 2, os voy a contar el horario en el que me impartía el profesor las clases, los diferentes días que me impartía el profesor las clases, que eran 2 días a la semana, el contenido que dimos a lo largo del semestre, la metodología que se seguía para la asignatura, para la segunda parte de la asignatura, la fecha del examen también os la mencionaré en el vídeo, y los criterios de evaluación que utilizó el profesor para evaluarnos al final del semestre y poder sacar la nota media final que íbamos a tener. Pues bueno, empezando por el horario un poco, yo tenía Prehistoria Universal 2 los lunes de 10:30 a 12:10 o 12:15 más o menos. Y también tenía dicha asignatura los miércoles de 10:30 a 12:10. O sea, los lunes y los miércoles teníamos las asignaturas a la misma hora. Lo que pasa que un día teníamos clase práctica y los jueves teníamos clase teórica. Pero sí es verdad que ya después hubo un parámetro en el semestre que ya tanto los lunes como los jueves teníamos clases teóricas, porque el profesor tenía que dar todo el temario y demás. Pues bien, yo para Prehistoria tengo por un lado la fundita con los apuntes que tomé yo a lo largo del semestre de Prehistoria, de los temas que fuimos viendo a lo largo del semestre, y también creo que tengo por aquí, no, aquí solo tengo los apuntes que tomaba yo en clase, y luego en otra fundita, que es esta que tengo aquí en mi mano, en esta funda tengo los apuntes que yo me hacía bien aquí en casa, en el ordenador, aunque ya después empecé a utilizar el ordenador porque ya no me daba tiempo a tomar los apuntes a mano, así que ya preferí tomarlos en ordenador. Y aparte también tengo las hojas de las clases prácticas que fuimos haciendo a lo largo del semestre en Prehistoria. La verdad que yo me organizo bastante bien las asignaturas y el resto pues lo haré así también. Ahora también os voy a contar un poquitín acerca del contenido. Bueno, primero voy a decir, porque en esta asignatura, por ejemplo, tuvimos dos profes. Teníamos por un lado al profe que nos daba las clases teóricas y luego por otro lado teníamos un profesor que nos daba las clases prácticas.
El planteamiento de la asignatura era, por un lado, la exposición del contenido por parte del profesor de las clases teóricas y luego también el profe, aparte de explicarnos las cosas en clase, luego el profe en el campus virtual de la asignatura nos ponía las diapositivas, los PowerPoint que él utilizaba en clase para hacer las explicaciones del temario. Nos las subía al campus virtual por si había alguien que a lo mejor ese día faltaba o si había alguien que le faltaba cosas de los apuntes, pues que esa persona, si no venía a clase o si le faltaban cosas de los apuntes, pues pudiera en su casa coger y completar los apuntes que había yo en clase con lo que le faltara. Y yo muchas veces obviamente utilizaba los apuntes de la diapositiva del PDF del campus virtual para completar algunas cosas que a lo mejor me habían faltado, porque en clase a lo mejor no me daba tiempo de tomar los apuntes necesarios. Luego, en cuanto a los contenidos, en este caso creo que vimos entre 6 y 7 temas como mucho durante el semestre. Y en la primera unidad vimos la neolitización, en la que entraba la domesticación tanto de plantas como de animales y la aparición de sociedades productoras y también luego en la segunda unidad vimos primeras sociedades productoras del Próximo Oriente, que aquí vimos todo lo del Paleolítico y Epipaleolítico, el inicial, final, vimos dos culturas y cómo vivían la sociedad de esas dos culturas y demás. Hicimos una práctica con el profe de práctica. Y luego en la tercera unidad ya vimos las primeras sociedades productoras del Mediterráneo insular y en la cuarta las primeras sociedades productoras de Europa. Y ya en la quinta unidad vimos la neolitización en diferentes países como era África, China, América y Oceanía, con su práctica correspondiente de esas 3 unidades. Luego en la sexta unidad vimos las transformaciones sociales del Neolítico final con el fenómeno megalítico o megalitismo. Y en la séptima y octava vimos, por un lado, en la séptima la aparición de la metalurgia y las primeras sociedades complejas en el Próximo Oriente y en la octava las primeras sociedades complejas en Europa. Y la tercera práctica. Ya luego vimos lo que fue la Edad del Bronce y la Edad del Hierro y el surgimiento de primeras culturas protohistóricas e históricas europeas y otra cuarta práctica. De estas 10 unidades nosotros llegamos a ver 7 como mucho, 7, entre 6 y 7 unidades. No las vimos todas porque al profesor no le daba tiempo, se quedó a mitad del temario como suele pasar. Pero bueno, las prácticas sí hicimos 4, sí llegamos a hacer 4 prácticas o cosas así. Y la verdad que estaban súper bien esas prácticas porque vimos incluso las domesticaciones de los diferentes animales, de las plantas y demás. Así que está súper bien. Luego la metodología, como dije antes, teníamos por un lado las clases teóricas, que era la que nos daba el profe que impartía las clases teóricas, y las clases prácticas, que para las clases prácticas teníamos a un profe que era el que nos impartía dichas clases prácticas. Y el sistema de evaluación, en este caso, era el examen teórico práctico. Bueno, el examen teórico en este caso era un 70%. Las prácticas y la asistencia a las clases era 30, las prácticas eran 30 y la asistencia eran 10, aunque las dos cosas las unían y tenía que tener 30%. Tanto en las prácticas y en la asistencia, pues creo que era un 10, si no me equivoco. Porque el total de la asistencia para podernos presentar al examen teórico teníamos que tener un 80%
de asistencia en las clases teóricas, porque si no, no te podías presentar en la convocatoria ordinaria al examen de la asignatura. Eso pasa en todas las asignaturas eso ha pasado en todas las asignaturas de primero, que tenías que tener un 80% para poderte presentar el examen teórico al final del semestre, porque si no, no te podías presentar. Aunque tú fueras a hacer el examen, depende del profesor, habían algunos profes que nos decían que no nos corregían el examen porque o nos lo daban por suspendido, una cosa así, si no ibas al 80% de las clases. Pero bueno, este curso que viene, cuando esté en segundo, pues el porcentaje de la asistencia es diferente porque ha cambiado el porcentaje y ya no es un 80%. Ya cuando hable sobre las asignaturas de segundo, ya os diré qué porcentaje es, porque es mucho, mucho más bajo que este curso que ya terminé. Y nada, chicos, a ver, yo decir de esta asignatura de Prehistoria Universal 2, que me voy siempre por las ramas. Bueno, pues de la asignatura de Prehistoria Universal decir que aprendí muchísimo, que aprendí mucho sobre las diferentes sociedades que han vivido en el planeta Tierra y en los diferentes países. He aprendido muchísimas cosas, cómo la domesticación de plantas ha afectado o ha podido reincidir, que no me salía la palabra, en el ser humano, o cómo el ser humano ha podido reincidir en la domesticación tanto de las plantas como de los animales que a día de hoy conocemos, como el perro, el gato, el caballo y los animales que conocemos hoy en día. Y aprendí muchísimas más cosas también, que no me arrepiento de haber tenido esta asignatura. En cuanto al examen de la asignatura, fue uno de los últimos, casi fue el penúltimo examen que tuvimos, porque lo tuvimos el 15 de junio. La convocatoria ordinaria fue el 15 de junio. La verdad que fue una de las asignaturas que menos me costó y que aprendí muchísimo, porque sí es verdad que el profesor de las clases teóricas y el de las clases prácticas también han sido muy buenos docentes, la verdad. Yo entendía toda la primera. Sí es verdad que si había alguna cosa que no entendía, pues levantaba la mano y preguntaba, porque no está de más preguntar en las clases cuando hay algo que no se entiende o que no se ha entendido desde un principio o que no se termina de comprender del todo. Y la verdad que yo esta asignatura estoy muy contenta porque saqué muy buena nota. En el examen no me acuerdo cuánto tuve porque no lo pude ver, solo vi la nota final. La verdad que la nota final de la asignatura de Prehistoria Universal 2 fue muy buena, en verdad. Igual que Prehistoria Universal 1, que ya cuando haga lo de las notas ya diré todas las notas de las asignaturas, porque eso será en otro vídeo aparte. Pero les digo, yo la asignatura la volvería a hacer si quisiera, porque esa asignatura a mí me encantó. Y también, más bien también por los docentes que tuve en la asignatura, así que yo estoy encantada con los docentes que tuve. Y nada, chicos, no tengo nada más que decir de la asignatura, que estoy muy contenta de haber llegado al objetivo que quería llegar al final del semestre, que era, aparte de aprender, también sacar muy buena nota en esa asignatura. Así que nada, no tengo nada más que decir de la asignatura. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis que si os ha gustado le deis un like, lo añadáis a favoritos, suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo y activad la campanita de notificaciones para que YouTube os haga llegar que he subido vídeo, os haga saber que yo he subido vídeo. Espero que os esté gustando este tipo de vídeos que estoy haciendo ahora, como a mí me está gustando grabarlos también, porque hacía tiempo que no me pasaba por aquí por el canal y pues he querido grabar este tipo de vídeos. Y nada, chicos, ya nos veremos. En la cajita de información voy a dejar el link que os dije antes en el que os cuento
la experiencia que tuve yo con Prehistoria Universal 1, con la primera parte de la asignatura de la que he hablado hoy. Así que nada chicos, nos veremos en el siguiente vídeo.